continuación sobre lo que voy a hablar es sobre los lenguajes de programación y voy a empezar por su definición. Y tenemos que un lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por las máquinas como las computadoras, aunque no son nada más por las computadoras, sino de manera general para todas. Y este nos va a permitir crear programas para controlar su comportamiento físico y lógico de estas. Como por ejemplo, en un celular, mi celular tiene un programa que me permite controlarlo y es su sistema operativo. De tal manera que, por ejemplo, si yo quiero llamar la cámara, yo al presionar este botón de acá, me llama la cámara. Ahí pueden ver, bueno, no sé si se ve bien, pero al presionar el botón de acá me llama la cámara. Es porque está programado así. En otras palabras, se puede decir que la programación, un lenguaje de programación es lo que nos permite comunicarnos con las máquinas y decirles qué es lo que nosotros queremos que ellas hagan, y así que ellas satisfagan nuestras necesidades. Entonces, estos lenguajes de programación están compuestos por un conjunto de símbolos, reglas sintácticas y semánticas que van a definir su estructura, o sea, del lenguaje y el significado de sus elementos y expresiones. Esto es en sí un lenguaje de programación. Continuando, el proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila y se mantiene el código fuente de un programa informático se le llama programación. Ahora, lo que quiero decir con código fuente es el conjunto de todas sus instrucciones que van a definir las funciones y los procesos que va a realizar el programa durante toda su corrida, o sea, desde que lo abres hasta que lo cierras. Bueno, resumiendo lo anterior, programación se define como el proceso de crear un programa. Qué fácil, ¿no? Pero bueno. Entonces, para crear un programa dice que nosotros vamos a tener en cuenta 5 puntos. Y el primero dice el desarrollo lógico del programa para resolver un problema determinado. Se refiere a lo que nosotros queremos que el programa haga, a lo que queremos llegar. Una vez que tenemos esto, lo tenemos que plasmar, o sea, tenemos que estructurar el código fuente de ese programa en el lenguaje de programación que sepamos, que más nos guste, el que sea, lo pasamos a escribir. Luego, después de eso, el punto que sigue sería el tercero, y dice que hace referencia al ensamblaje o compilación de nuestro código fuente para convertirlo en lenguaje máquina, porque normalmente los lenguajes de programación son como un lenguaje intermedio entre el lenguaje humano y el lenguaje máquina, que es el binario, ceros y unos. Y es lo que hace esto, es pasarlo. Ya que lo tenemos ya en el lenguaje máquina, ya como la computadora lo tiene, el paso que sigue es la prueba y depuración del programa. O sea, lo que eso nos quiere decir es que vamos a probar que el programa haga lo que queremos. Si no lo hace, nos regresamos a la estructura del programa y hacemos las correcciones necesarias. Al hacer estas correcciones, estamos depurando el programa. Y si volvemos a correr la prueba del programa y no nos da exactamente lo que queremos que hiciera, acabamos. Y por último tenemos el desarrollo de la documentación. Más que nada esto hace referencia a la creación del copyright, si nosotros le queremos poner, o sea, ponerle los derechos de autor de que nosotros lo hicimos es nuestro y si lo queremos vender, porque igual y lo podemos dar con licencia libre y no hay tampoco ningún problema. Ahora la historia de los lenguajes de programación, y dice que desde 1954 hasta la actualidad se han documentado cerca de 2.500 lenguajes de programación, pero que en la época en que los lenguajes de programación empezaban, que fue de 1952 a 1972,
se desarrollaron cerca de 200, de los cuales solo una decena fue de vital importancia para el desarrollo de lenguajes posteriores. Y aquí les paso una lista de los lenguajes, más importantes junto a sus fechas. Así que tienen 5, 4, les sugiero que pausen el video, 3, 2. A continuación les voy a pasar una breve línea del tiempo sobre los lenguajes de programación. Prosiguiendo con la evolución de los lenguajes de programación, tenemos el lenguaje máquina, que es el único lenguaje que van a entender los procesadores. ¿Por qué? Porque es el más sencillo y no tiene tantas complicaciones, ya que solo posee cadenas de números binarios, o sea, ceros y unos, que le dicen a la computadora que es impresionante. Y no solo eso, porque hagan de cuenta que todo lo que vemos en una computadora, todo, absolutamente todo, son combinaciones de ceros y uno. Las fotos, los videos, los juegos. Nada, está chido. Entonces tenemos que todas las instrucciones del lenguaje máquina van a tener dos partes. La primera va a ser el comando u operación, que va a ser la que le va a decir a la computadora cómo realizar ciertas funciones, cada función. Y cada computadora tiene diversos comandos u operaciones que le dicen cómo realizar diversas funciones que tienen cada una de ellas. Y el otro es el operando, que le va a indicar a la computadora cómo hallar y almacenar información y otras instrucciones que se vayan a manipular. Luego, prosiguiendo con los lenguajes ensambladores, como todos sabemos, programar un programa en un lenguaje máquina es extremadamente difícil. Bueno, ¿por qué? Pues imagínense que tienes toda una cadena de ceros y unos y combinación y da la casualidad que te equivocaste. Y para encontrar en dónde no va el 1 que debiste poner o el 0 que no debiste poner es como que medio complicado el asunto. Entonces, me parece que en 1950 empiezan a surgir los primeros lenguajes ensambladores. Tenían el fin de facilitarle la tarea a los programadores, como ya les dije. Imagínate un código que tiene como unos 800 caracteres entre ceros y unos y encontrar qué está mal con él cuando ya estás haciendo la depuración, como que está medio pesado, ¿no? Bueno, y con ese fin, lo que estos lenguajes ensambladores tenían era que ellos comenzaron a sustituir los códigos de operaciones numéricos del lenguaje máquina por símbolos alfanuméricos. O sea, ya empezaron a meterle letras al asunto y símbolos, pero de una manera muy básica, no tan complicada. Sí, de manera muy básica. Después de que se crearon los lenguajes ensambladores, aún seguían teniendo un problema. Estos solo creaban una instrucción de código máquina por cada instrucción del lenguaje de programación. O sea, por ejemplo, si querías poner, es un ejemplo que no tiene que ver mucho con programación, quiero dar 100 pasos, tendrás que poner la instrucción paso por paso, doy un paso, doy otro, y hacer esto 100 veces. Entonces, debido a esto, comenzaron a surgir lenguajes ensambladores más complicados y se les comenzó a denominar lenguajes de alto nivel. ¿Y qué hacían estos lenguajes? Pues se caracterizaban por tener macroinstrucciones. O sea, una instrucción te daba varias instrucciones en código máquina. Por ejemplo, en un lenguaje de alto nivel bastaría con que pusieras voy a dar 100 pasos. Y en el código máquina ya haría lo de los 100 pasos, pondría las 100 instrucciones y te estás ahorrando un buen trabajo.
Eso es lo que son en esencia los lenguajes de alto nivel. Dentro de los lenguajes de alto nivel tenemos dos tipos, los que son compilados y los que son interpretados. Los compilados son los que son transformados al lenguaje máquina por un compilador y guardados de manera permanente. Y luego los interpretados son los que son transferidos al lenguaje máquina en tiempo de ejecución. Y esa es la diferencia principal entre los dos. Ahora, los lenguajes de programación se clasifican de acuerdo a la manera en que realizan sus tareas de dos maneras, que son los lenguajes declarativos y los lenguajes imperativos. Los lenguajes declarativos se van a enfocar en desarrollar la descripción de un problema dado, no tomando en cuenta la forma de cómo es que van a resolver este problema. Para eso va a haber un programa intérprete no especificado que va a ser el que va a realizar todos los procesos internos de inferencia de la información para así resolver la tarea escrita. Bien, ahora lo que me refiero con inferencia de información es el proceso que pretende llegar a información que no tenemos disponible partiendo de información que sí poseemos. Un ejemplo de esto es si nosotros tenemos un conjunto de datos, en este caso que nuestros datos sean el abecedario, nosotros partiendo de este conjunto de datos podemos hacer frases, palabras, oraciones, párrafos e incluso podemos hacer libros con esos datos. O sea, así se ve, ahí es un ejemplo en el que se ve cómo funciona lo de la inferencia de información. La gran desventaja de la programación declarativa es que no puede dar solución a cualquier problema dado, sino que solo está restringida al subconjunto de problemas para los que fue diseñado el intérprete. Ahora, la ventaja más considerable de los lenguajes declarativos es que la solución de un problema se puede realizar con un grado de abstracción considerablemente alto, sin entrar en tantos detalles de implementación, lo que hace que la solución sea más fácil y sencilla de entender para las personas. La programación declarativa es muy usada en la resolución de problemas relacionados con inteligencia artificial, base de datos, configuración y comunicación entre procesos. Continuando con lo que es la programación imperativa, se puede decir que esta suele describir paso a paso un conjunto de instrucciones que van a ejecutarse para hacer variar el estado de un programa y así hallar una respuesta a un problema dado, es decir, solucionarlo. Lo diríamos también que va a ser como un algoritmo que le va a decir que va a describir los pasos necesarios para solucionar dicho problema. Bueno, para terminar, a continuación les pasaré una imagen sobre el top de los lenguajes más populares según Tobie, que es una página de internet que se dedica a buscar cuál lenguaje de programación es más popular, basándose en datos estadísticos que ellos recolectan de internet y de diversas empresas. Los dejo.